Creo que uno de los pasajes más conmovedores en la vida de nuestro Señor Jesucristo es cuando lloró contemplando la ciudad de Jerusalén el domingo de Palmas, la entrada triunfal. Lo curioso del caso es que aquel día no se prestaba para lágrimas o tristeza, sino para fiesta y regocijo. Considero por 6 razones. 1. Aquel día los discípulos junto a los peregrinos que se dirigía a Jerusalén le había tributado el reconocimiento que jamás recibió. 2. Nunca en su ministerio había sido recibido de esa manera. 3. Nunca le habían hecho subir sobre un pollino o un burrito para entrar a alguna de la ciudad donde él había estado. 4. Nunca a su paso le habían tendido Nunca a su paso le habían tendido ramas de palmas y de olivos. 5. Nunca la gente se había despojado de sus mantos para tenderlos a su paso, reconociéndole así como rey. 6. Nunca la gente le había gritado: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Todo esto nos da una excelente imagen de lo que está sucediendo. Nunca en Jerusalén se había visto tan espiritual como hoy desde los tiempos de Esdras y Nehemías. Muchas profecías en este preciso momento estaban empezando a cumplirse. Se estaban cumpliendo 3 en este instante, se las citaré. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. El libro del profeta Zacarías fue escrito 520 años antes del nacimiento de Jesucristo. Todo el mundo esperaba el cumplimiento de esa profecía, y en ese instante, hace hoy 1986 años, se está cumpliendo ante los ojos de los incrédulos que se reunieron ahí. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, verso 13, dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Era costumbre en esas naciones, como lo fue en Jerusalén, de quitarse los mantos y tenderlos a los pies de los reyes. Y hoy están reconociendo al Señor Jesucristo al quitarse sus mantos como rey. El libro del segundo de los Reyes se cree que fue escrito a mediados del siglo V antes de la venida de Jesucristo por el profeta Jeremías, porque él menciona a algunos otros profetas, pero no se menciona a sí mismo. Estaba teniendo a punto de tener cumplimiento todo el capítulo 53 del profeta: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El libro del profeta Isaías se escribió 730 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, citando el mismo pasaje que acabo de leerle, dijo: cuando llegó el tiempo de ser recibido arriba, afirmó su rostro hacia Jerusalén. Había una determinación extraordinaria en la vida de Cristo por morir por nosotros. Se están cumpliendo ante los ojos de aquella generación, ante los ojos de aquella multitud, muchas profecías antiguas, y no las vieron. ¿Sabe? En medio de tanto bullicio, en el centro mismo de tal reconocimiento, mientras los discípulos corren con gestos de alabanza, Cristo lloró. ¿Cuánto sería el dolor que este reconocimiento tributado no lo quitó? No lo superó. El Señor miraba más allá de las ramas de palmas y de olivo. Él tenía la visión real de las cosas. Miraba más allá de los mantos puestos en el suelo que le reconocían como un rey. Él estaba mirando 2 cosas al mismo tiempo: la actitud de la gente que corría, gritaba y lo exaltaba, pero él miraba detrás de lo superficial la cruda verdad. Él miraba más allá del entusiasmo que envolvía a la ciudad entera. La pregunta es casi obligada: ¿por qué lloró el Señor Jesucristo? ¿Por qué lloró?
Uno de los grandes beneficios de tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros es que podemos tener una doble visión de las cosas venidas de Dios. La que miramos superficialmente y la real, la que Dios revela. Y tenemos aquí al Señor Jesucristo viendo un entusiasmo fantasioso, no real. Y viendo la realidad en el corazón de toda la gente que estaba reunida. La pregunta es obligada. ¿Por qué si no se prestaba para lloro, para tristezas? ¿Por qué nuestro Señor lloró? Y yo quiero compartir con usted cuatro cosas, a mi juicio, por las cuales Cristo pudo haber llorado. Número 1, por la superficialidad de aquella alabanza. Aquella misma gente que gritaba, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Imagine por un momento los miles de personas gritando al mismo tiempo. El estruendo debió haber sido muy sonoro, demasiado hermoso. Debieron estar los discípulos más emocionados que el mismo Señor Jesucristo. Pero ¿por qué lloró Jesucristo? Porque esa misma gente que gritaba con tanto fervor, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, 5 días después gritarían con el mismo entusiasmo, sea crucificado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, verso 23 y verso 25, echándose sobre sí una maldición insuperable. Así es el corazón del hombre. Los discípulos que también gritaban le abandonarían huyendo. Pedro, que aseguraba morir por él, lo negó maldiciendo. Mateo 26, versículos 69 al 75. Por eso lloró sobre la ciudad, por la superficialidad de aquella alabanza. Amén. Era una alabanza no nacida del corazón. Era una alabanza superficial, emocional, que nunca salió del espíritu del hombre. El hombre natural es el hombre sin Cristo. El hombre natural es una persona que nunca le ha entregado su vida a Jesucristo. Y el hombre natural solamente entona cantos, nunca puede cantar en espíritu y en verdad. Pero lo triste de las cosas de hoy en día es que usted y yo estamos comprometidos a cantar, a adorar cada día que lo hacemos en espíritu y en verdad, y en muchas ocasiones no podemos superar esa falta. Cantar en espíritu y en verdad es cantar bajo la dirección de tu espíritu, bajo la dirección de la soberanía de Dios, conforme a lo que está escrito, conforme a las verdades de la palabra de Dios, en toda libertad. Y esa gente, su adoración era demasiado superficial. El resultado de una adoración en espíritu y en verdad es la razón por la que usted y yo adoramos en espíritu y en verdad es el que representa Dios para nosotros. De acuerdo a lo que representa Dios para su vida, es la forma en la que usted adorará. Es la forma en la que usted presentará una adoración sincera. Si no conoce a Dios, nunca le adorará de la forma correcta. Si es de los que nunca leen la palabra de Dios o nunca oran a Dios, nunca conocerá a su Señor. Nunca tendrá una relación con Él, no podrá adorarlo de la forma que Dios desea. Con todo eso, los religiosos le dijeron: Señor, mira cómo te alaban, repréndelos, diles que se callen. Y él dijo: no, porque si lo hago, las piedras clamarán. Con todo eso, amén. ¿Cómo está su adoración hoy? ¿Cómo está su adoración? 2, lloró porque todo lo que veía era solo religión. Eran días festivos. Peregrinos de todo el país y del extranjero subían a Jerusalén para celebrar la Pascua y los panes sin levadura. Eran esos días religiosos en los que el pueblo se ocupaba con mayor fervor de las fiestas de su religión. Amén. La gente se agolpaba por miles en el templo que Herodes había reconstruido durante 46 años.
Venía gente del extranjero, Hechos capítulo 2, a las fiestas judías. Y Dios había ordenado a los judíos que cuando se llegara el tiempo de la Pascua, ellos deberían acudir al lugar que estuviera dispuesto para eso. Y les dijo, no temas dejar tu casa sola. Ve, yo cuidaré de tu casa. Así que toda la nación acudía, no estoy exagerando, eran miles de personas las que estaban allí alrededor de ese templo. Y en ese templo que fue construido durante 46 años, un templo extraordinario. Sin embargo, en medio de esas muestras de fervor, los líderes religiosos estaban planeando la muerte del Hijo de Dios. Y luego, tanto los peregrinos como los líderes cometieron el más injusto de los crímenes, la muerte del Hijo de Dios. ¿Cómo puedo asegurar que era solo religión superficial? Si usted mira el Evangelio de Juan, se dará cuenta que el Señor Jesucristo purificó 2 veces el templo en Jerusalén. 2 veces. Y la razón fue esta. Él mismo lo dijo, porque hicieron de la casa de mi padre casa de mercado. Dios había destinado, Dios había permitido, no está en la ley, pero si usted mira el mapa de la construcción del templo, era el atrio de los gentiles, el primero, y luego el atrio de los judíos, y luego el atrio de los sacerdotes, el atrio de las mujeres, y había varios atrios. Esos son los principales. Pero el atrio de los judíos estaba dividido, el atrio de los gentiles estaba dividido desde los judíos por una barda que medía algún 1,50 m. Y los gentiles no podían pasar esa barda que estaba alrededor. Solamente podían aspirar, mirar desde ahí lo que acontecía dentro. Había una separación grande entre el Dios de los judíos y nosotros los gentiles. Cuando Jesucristo muere, Pablo dijo que él con su muerte derribó la barda que había intermedia, haciendo de los 2 pueblos uno solo. Herodes se le ocurrió poner esa barda ahí y Dios honró a ese impío. Y ese atrio, que era el más amplio, lo convirtieron en un mercado. Ahí se inspeccionaban los corderos que iban a ser sacrificados. Ahí se negociaba con el cambio de la moneda. Ahí vendían las palomas para el sacrificio. Así que la historia nos dice, el Talmud nos dice esto, que llegó a tanta la degradación moral y espiritual de los líderes, que llegaba el penitente a hacer sacrificio en el tiempo de la Pascua y hacían cola para ello, porque eran miles de sacrificios. Y el sacerdote tenía que examinar el cordero. Y llegaban ante el sacerdote, tú que venías de bien lejos, del otro extremo de la nación, y llegabas con tu cordero. Tú lo habías inspeccionado, tú lo habías considerado limpio. Y el sacerdote te decía, tu cordero tiene defecto, no sirve para el sacrificio. Pero al que estaba delante de ti le había quitado el cordero y lo había juzgado igual que el tuyo, y te vendía, le compraba barato ese cordero que no pasaba la prueba y luego te lo vendía a ti. Tanta era la maldad de los líderes religiosos. Después dice la ley que la ofrenda tenía que ser con moneda hebrea, y venía mucho extranjero, y ahí los cambistas hacían negocio. Y luego estaban ahí los que vendían las palomas. Y Cristo, cuando entró, hizo un azote y 2 veces purificó el templo de Jerusalén, diciéndoles, no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Lo que Cristo está haciendo es combatir los falsos principios introducidos dentro de la casa de su padre. Una terrible abominación. Así que no estoy errando demasiado en decir que Cristo llora por la superficialidad de aquella religión. Religión viene de la palabra latina religare y significa te ato a mí. Si usted no tiene una relación con Dios, terminará teniendo una religión, la cual no inspira ningún temor a Dios. La relación es la que inspira el temor. Mi relación con mi esposa, el cariño que le tengo, el amor que me profesa, es lo que me impide a mí fallarle a ella. Amén. Y aquí era solo superficialidad. En el Salmo 22, el Salmo 22 es un salmo mesiánico. El Salmo 22 quiere decir que él relata lo que pasó en la vida de Cristo y dice lo que Cristo dijo. El Salmo 22 es un salmo de este tiempo, del tiempo de la Pascua, porque es un salmo en el que se describe su crucifixión.
Entonces supongamos que no en este caso, tal vez en otro caso, no lo sabemos, pero el Señor llega en el tiempo de la Pascua al templo en Jerusalén y están las alabanzas de una multitud cantando. La mayoría están ahí sin sentir nada, es solo religión. Y llega nuestro Señor Jesucristo perdido entre una multitud y de repente se abren sus ojos espirituales y mira a su Padre entre las alabanzas de Israel. Entonces Él dice, verso 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Verso 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Cosa triste es congregarse y no saber a qué. Cosa triste es congregarse y no tener conciencia de tabernáculo, conciencia de adoración, conciencia de la presencia de Dios. Porque el corazón del hombre así es. Es fácil seguir una religión, no es tan fácil seguir una relación, porque hay una demanda. Estas cosas las contemplaba el Señor antes que sucedieran. Por eso al bajar la colina, al venir de Betfagé y de Betania y entrar al monte de los olivos, mira desde la colina toda la ciudad de Jerusalén y empieza con esta tristeza enorme porque está viendo lo que ellos mismos no pueden ver. Contemplaba a los falsos fariseos, contemplaba lo falso de los fariseos, el cinismo de los saduceos, lloraba por los escribas y sacerdotes, por los doctores de la ley, por los miembros del Sanedrín, por los falsos testigos, por los sumos sacerdotes Anás y Caifás, que fueron los principales que dieron su voto para la crucifixión de Jesucristo. Entre ellos 2 falsos testigos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice la historia que Anás y Caifás perecieron de una gran tristeza. Y continuamente decían, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Dice Lucas capítulo 12, verso 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego viene a echar a la tierra. ¿Y qué quieren? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado y como mi angustia hasta que se cumpla. Estas personas, los líderes de la nación, los líderes religiosos, los más comprometidos, a los que se les había confiado la bendita palabra de Dios, se les había dado demasiado y ahora se les está demandando mucho. La muerte del Hijo de Dios. Amén. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Eso no quiere decir que usted tenga que ser un ignorante. El contexto a este Oseas dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Usted, dice la palabra de Dios, necesitamos crecer en conocimiento. ¿Cuál es el problema? Que se nos demande más. Si con el conocimiento viene la capacitación para hacer lo que se conoce. Aleluya. Él lloraba por la traición y la hipocresía de Judas. El Salmo 55:2 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades de sus moradas en medio de ellos. Mateo 26:47. Mientras todavía hablaba, vino Judas con uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve, maestro, o sálvame, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Qué tremendo. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En Lucas 22:48 dice esto. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Algunas personas han pensado que el apóstol Juan, era el amigo íntimo de Jesucristo, y no. El amigo íntimo del Señor Jesucristo era Judas, para su sorpresa. ¿Con qué se comprueba esto? La Biblia, hay una costumbre judía que al mejor amigo
Es al único al que se le permitía mojar su pan en el vinagre del otro. Usted mira la palabra de Dios y se dará cuenta que Judas mojaba de su pan en el vinagre del Señor Jesucristo. Cristo lo permitía. No es que porque Juan se recortara en su pecho. Es lo que la palabra de Dios dice. Pero dice, tú, hombre, al parecer íntimo mío, y lo que es más impresionante, mi guía, te tenía como mi familiar. Suena hasta como paradójico, pero es lo más probable que en algunas cosas, Judas era el guía de Jesucristo. Que el Señor se humillaba y le reconocía algún tributo. Aleluya. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Se secreteaban. Ve qué hermosa relación está delante de nosotros. Pero dice otro salmo, el que de mi pan comía, levantó contra mí el calcañar. ¿Quién no llora ante algo como esto? Pero el Señor fue muy sincero. Él siempre amó a Judas. Dice que a los que amó, los amó hasta el final. Todavía vemos, por lo que acabamos de leer, que se despidió de Judas con un amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Estamos diciendo, amigo, me acabas de fallar. Amén. Entonces es una superficial religión. En todo esto se mira una superficialidad muy grande. 3. Lloraba por la ingratitud del pueblo. Probablemente después, mudos a quienes el Señor sanó, gritarían pidiendo su crucifixión. Probablemente ciegos que recibieron la vista contemplarían tranquilos la perforación de sus manos. Paralíticos a quien sanó correrían al Gólgota para contemplar el derramamiento de su sangre. Probablemente leprosos a los que sanó, que no podían estar entre la gente, ahora estaban ahí mirando el escarnio. ¿No será que también Cristo se duele por la manera en que nosotros nos comportamos? Por nuestros altibajos, por los vaivenes e inestabilidades que son el resultado de una vida espiritual pobre, por la inmadurez de nuestro carácter, o sea, porque no hemos llegado a dominar nuestro mal o débil carácter por amor a Jesucristo. Tal vez llora por la forma tan fácil en la que perdemos lo que Él nos da. ¿Cuántas bendiciones se van como el agua se va por el caño después de haberlas recibido? Tenemos un encuentro con Jesucristo, el Señor derrama de su Espíritu y una mala reacción de nuestro carácter se lo lleva todo. Adquirir las riquezas del cielo, ¿cómo cuesta? Perderlas, qué fácil es. Cuando Dios te da un don, una habilidad, una gracia o un toque, te está confiando lo sagrado. Y lo profano se lo lleva con mucha facilidad. Y luego estamos otra vez luchando por tener otro encuentro, otra gracia. Pero ¿sabe qué? Hay una ingratitud enorme en el corazón de los hombres. ¿Cómo le puedo comprobar esto? Solamente le citaré una pura cosa. La ingratitud de Salomón nos muestra que el corazón del hombre es corrupto y mal agradecido. Mire, le edificó ya en su vejez, ya grande, lo más probable, templo a todos los dioses de sus mujeres. El hombre tenía 700 mujeres reinas y 300 concubinas y doncellas en espera, sin número. Y la Biblia dice que le edificó siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom,
ídolo abominable de los hijos de los amonitas. A Quemos les hizo templos, ídolo abominable de los hijos de Moab. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y otros más que no aparecen, porque a todos los dioses de sus mujeres les hizo templos y les sirvió. Ahora, la Biblia dice que Dios se le apareció 2 veces. Me pregunto yo, ¿dónde quedó el impacto de esas 2 veces que el Señor se le apareció? ¿Dónde quedó el impacto de saber en sí mismo que lo que Dios le dijo lo había cumplido? Por cuanto no me pediste riqueza ni la vida de tus enemigos, sino sabiduría, te daré riqueza y sabiduría como ningún rey antes de ti la tuvo, ni ninguno después de ti la tendrán, exceptuando la sabiduría, que fue lo que lo superó el Señor Jesucristo. En todo lo demás no se levantó nunca un hombre como él. En tiempo de Salomón la plata no era apreciada, había en abundancia como cabraígos de la cefela. No tenía precio. Riquísimo. Que todas sus decisiones eran con una sabiduría extraordinaria. La gente del mundo de aquel tiempo deseaban ver el rostro de Salomón y escucharlo hablar un poquito. ¿Dónde quedó el impacto de eso? ¿Dónde quedó? Gracias por Eclesiastés, que nos da una razón buena para pensar que algo pasó en la vida de este hombre en el final de sus días. Eso muestra que el corazón del hombre es corrupto. Le dedicó un tiempo maravilloso, un derroche de sabiduría y de dinero a edificar el templo de Salomón, el templo del Señor, y luego le dio la espalda a su Dios. El corazón del hombre es ingrato, así que no estoy exagerando al creer o al pensar que mudos a quienes el Señor sanó después gritarían crucifícalo. No estoy exagerando al decir que hombres que recibieron la vista contemplarían curiosos la muerte del Hijo de Dios. No estoy exagerando que los cojos que sanaron correrían al Gólgota para contemplar todo el escarnio. No estoy exagerando que al mirar a que 10 leprosos fueron sanados de la lepra, solamente uno regresó a dar gracias. Y andaban ahí entre la gente, y no podían andar entonces ahí. Ahora lo más probable es que los veamos ahí. ¿De qué otro punto, de qué otra razón me estoy agarrando? ¿Dónde estaba la gratitud de tantas multitudes que fueron sanados? En el momento que Cristo estaba siendo escarnecido, ¿quién se levantó en contra? ¿Quién se levantó a su favor? ¿Quién se levantó en contra de Roma? ¿Quién defendió a Jesucristo? ¿Quién dijo él es inocente? Si los únicos que miramos bravos hasta el final es a su madre y a Juan al pie de la cruz. El más bravo de los apóstoles, Pedro, no estuvo ahí. El corazón del hombre es ingrato. Así que lo más probable es que Jesucristo lloraba por la ingratitud de aquella gente. ¿Cómo está su gratitud hoy? La Biblia dice, y de la gratitud no os olvidéis. Así está escrito. Usted y yo le debemos demasiado a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la seguridad de la vida eterna. Caminamos cada día en paz, confiando que si la vida se nos desaparece, aparecemos en el reino de los cielos instantáneamente. Estamos en deuda con Jesucristo. ¿Cómo está su conducta? ¿Qué tan valeroso, qué tan valiente se porta en su trabajo? ¿Qué tanto testimonio da de Jesucristo? Mire, usted y yo éramos ciegos y el Señor nos abrió los ojos. Lloró por Jerusalén porque no conoció el tiempo que estaba viviendo. El relato de Lucas es muy triste. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lo encubierto de los ojos de Jerusalén era la dureza de corazón. Pero note bien, a lo menos en este tu día, hay un día, un solo día para cada persona que se convirtió. Olvídalo si fuiste de los que les rogaron muchos días. Olvida eso.
hay un solo día en el cual es aceptable delante de Dios que tú le recibas en tu corazón. Y muchas personas que te han rechazado y no han querido a Jesucristo, para ellos nunca habrá una nueva oportunidad. Porque ese era su día. Este era el día de Jerusalén. Si hubiesen escuchado, si hubiesen discernido la paz que había para ellos, la paz del príncipe de paz que andaba entre ellos, se hubiera quedado ahí, pero no pudieron hacerlo porque estaba encubierto de sus ojos. Cuando los caminantes de Emaús tuvieron la experiencia de que al ir caminando hacia Emaús, Cristo se acercó a ellos y les dijo: ¿por qué están tristes? ¿Por qué están tan acongojados? Y le dijeron: ¿eres el único forastero en Israel que no sabe lo que ha acontecido en estos días? ¿Qué ha acontecido? De Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en la palabra, que fue crucificado y nos dijo que resucitaría a los 3 días, y hoy es el 3er día. Y no, pues no resucitó. Y luego les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer a lo que está escrito. Y luego les abrió las escrituras. ¿De dónde agarró las escrituras? No lo sé. Solo sé que la Biblia lo dice, y para mí es todo, para mí eso es suficiente. Porque ellos dijeron: nos abrió las escrituras. Y luego cuando llegaron a su casa, cuando partieron el pan para comer, les fueron abiertos los ojos y ¡pum!, el Señor desapareció. Y ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y cuando nos leía las escrituras? Pero dice la escritura que el Señor les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón. Esta palabra tardos de corazón viene del griego krateo, que significa estar ciego y no poder discernir espiritualmente más allá de la punta de tu nariz. Israel, Jerusalén, por la dureza de su corazón, no podía entender lo que estaba pasando. Mira que no endurezcas tu corazón ante el mensaje de la palabra de Dios por un coraje en tu corazón, porque ciega los ojos. 43, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En el año 70, el general Tito, el emperador Tito de Roma, se levantó con un ejército enfurecido, llenos de rabia, y sitiaron Jerusalén. Y levantaron vallado humano alrededor de Jerusalén, y luego pusieron sitio. Sitio era porque los ejércitos tenían comida afuera y adentro se les estaba escaseando la comida. Y luego empezó el vallado a estrecharse, a hacerse más estrecho, hasta que entraron a la ciudad de Jerusalén, derribaron sus muros, mataron a los hijos, y las mujeres que estaban encintas, de acuerdo a la historia, fueron traspasadas con espadas. Si hubiesen reconocido a Jesucristo el día que estaba entrando, el domingo de Palmas, un domingo como de hoy, hace 1986 años, ellos hubieran escapado de ese terrible castigo. Así que Cristo está contemplando en la colina, llorando sobre la ciudad, sabiendo toda la traición y todo el desastre que se avecina por volverle la espalda. En el Evangelio de Lucas, otra vez nos refiere la necesidad de conocer, otra vez nos refiere la necesidad de conocer el tiempo en que vivimos. Los judíos de su tiempo estaban viviendo un tiempo muy especial. El reino de los cielos estaba entre ellos y no lo vieron. Hoy estamos viviendo los últimos tiempos. La maldad está desbordada. ¿Y qué estamos haciendo? Lucas 12:54 decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sople el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos cerciorado nosotros cuando los meteorólogos de los noticieros nos dicen: habrá esto y esto y esto, y de repente no pasa nada? Generalmente son atinados.
Pero a veces no pasa nada, porque la naturaleza no está al capricho de los pronósticos. Pero Cristo dice, ustedes son tan acertados. Verso 56, hipócritas, ¿sabéis distinguir los aspectos del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Y luego viene un golpe al rostro. Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí nunca. En la traducción más perfecta, hasta que hayas pagado la última blanca. Nunca. Cristo, 2 ocasiones en el Evangelio de Lucas. Lucas era un buen historiador, muy agudo, registra cosas muy valiosas. 2 veces nos está diciendo que usted y yo necesitamos reconocer el tiempo que estamos viviendo. A ellos ya les pasó, tenemos la prueba aquí. Hoy estamos entrando en la recta final de los tiempos. El ecumenismo está cobrando una fuerza endemoniada. El anticristo ya se ha puesto de pie. Anti es en contra de, en lugar de. Así que va a hacer cosas muy parecidas a las que hace Jesucristo y engañará a muchas personas. Toda la maldad que estamos viviendo en la actualidad fue profetizada aquí hace años atrás. En cuanto comenzó Calderón a gobernar, Dios nos habló. Viene una guerra grande contra el narcotráfico. Habrá mucho derramamiento de sangre. Pasaron unos cuantos años y se volvió a profetizar. Viene un tiempo largo en el cual habrá robo tras robo, descarados robos. Y usted véalo hoy en día. Nosotros tenemos ese compromiso grande que el Señor ha ido adelantándose a los tiempos que vienen. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Estamos atentos a la venida del Señor Jesucristo o no nos está importando realmente? ¿Estaremos prevenidos para su venida? ¿Lo está usted esperando de modo que no lo sorprenda el día que llegue? Ellos no conocieron el tiempo de su visitación. A pesar de lo experto que eran en los tiempos y lo acertado de sus análisis, no vieron el día de su visitación. Todo distinguían menos la presencia de Dios en Cristo. Por eso les dice, verso 57, ¿por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Como diciéndoles, ¿acaso mi vida no respalda lo que digo? ¿Hubo otro hombre que les hablara como yo? ¿Por qué no juzgan lo que es justo? Estaban oyéndolo, viéndolo, todo lo que hizo hasta aquí, hasta este momento. El Señor Jesucristo ya terminó su ministerio, solo le falta morir. Ya no hay más milagros, ya no hay más señales hasta que venga el Espíritu Santo. Ya había terminado, había predicado demasiado, había resucitado muertos, había sanado leprosos, limpiado leprosos, había dado vista a los ciegos, habla a los mudos, tantas cosas. Había liberado gentes de demonios, de plagas, había hecho demasiadas cosas. ¿Por qué no juzgan lo que es justo? Y luego le dice, miren, no están siendo justos conmigo. Viene un día en el que yo los voy a llevar ante el tribunal de mi Padre, porque está escrito que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estaba en este cuerpo de carne, sea bueno o sea malo. Y él dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Si yo soy tu enemigo, ya que no juzgas justo lo que yo hoy digo y hago, me he convertido en tu enemigo. Ponte de acuerdo conmigo, porque mi Padre te va a entregar al alguacil, el alguacil te va a meter en la cárcel y nunca saldrás. Es el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo que debemos reconocer cada uno de nosotros. En tiempo aceptable te he oído. Salomón dice que todo tiene su tiempo debajo del sol en lo que los hombres hacen. Todo tiene su tiempo. En día de salvación te he socorrido. Hay un día, solo un día. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Tenga cuidado con el tiempo que está viviendo. Tenga cuidado con reconocer la presencia de Dios en su vida. Tenga mucho cuidado.
¿Por qué seguirá llorando Cristo? ¿Cuál será su preocupación? ¿Qué mirará en su iglesia? ¿Seremos nosotros la razón de su lloro? ¿Será que no hemos distinguido la presencia de su Espíritu entre nosotros y eso le provoca dolor? El apóstol Pablo dijo una verdad tan extraordinaria. En Gálatas 5:25 dijo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaban escritas todas aquellas partes de las que luego fui formado, sin faltar una de ellas. Juan 3:5, Nicodemo, de cierto te digo, que necesitan nacer del agua y del Espíritu. El agua, la palabra de Dios; el Espíritu, el Espíritu Santo. Se lo pone de esta forma. Pablo dijo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Job dice que el Espíritu Santo me hizo. Muy bien, cuando mi padre y mi madre se unieron, el Espíritu Santo sopló, ruach, dice el hebreo, aliento, espíritu de vida, la esencia de lo que soy. Y luego estuvo atento, diciéndole a las proteínas del cuerpo de mi madre que formasen todos los órganos que Dios había escrito en su libro. Y les dijo a las proteínas de mi madre que no falte uno solo. Y luego, desafortunadamente, dejé mi inocencia y me perdí 30 años en el mundo. Y el Espíritu Santo esperó 30 años a que yo le diera una oportunidad para hacerme nacer de nuevo. Y lo hizo. Así que lo que soy existencialmente se lo debo al Espíritu Santo. ¿Cómo por amor de Dios podemos olvidarlo? Como para no permitir ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser tan ingratos en no tener el comportamiento digno de los hijos de Dios? ¿Cómo podemos no tener conciencia de su presencia en el santuario? ¿Cómo olvidar que está dentro de nosotros y que lo profesamos tan seguido como para no permitir ser guiados por Él? ¿Será que esa es una buena razón por la cual Cristo llora hoy en día? Concluyo con esto. ¿Hay algo en tu vida que sea la razón del llanto de Cristo hoy? Recuerde, vimos 4 cosas. ¿Nuestra adoración es sincera o es superficial? 2. ¿Nuestra relación con Cristo es sincera o solo superficial religión? 3. ¿Somos ingratos o agradecidos con Cristo? Recuerde, Él lloró por la ingratitud del pueblo. Y 4. ¿Conoce usted el tiempo que está viviendo? Hoy se celebra el Domingo de Palmas, la entrada triunfal en Jerusalén. Hace 1986 años, y Él ya estaba pensando en mí y en ti. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Amén.